En este episodio de Íntimamente te comparto mi historia desde que nací, de por qué soy como soy, qué cosas me han pasado, qué experiencias he tenido, las profundas soledad que he vivido, el rechazo, el abandono, la falta de contención y cómo he sabido darle la vuelta a todo eso y convertirme en alguien que ahora es querida, que ahora es un referente y que ahora, bueno, soy alguien que apoyo a los demás en su crecimiento, en su desarrollo y en su conexión con el corazón. Espero disfrutes de este episodio. Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. Una de las personas de mi comunidad online me preguntó el otro día que cuál es mi historia, ¿no? De dónde vengo, por qué es lo que he aprendido, por qué soy como soy ahora. Y dije, bueno, pues esta respuesta es bastante larga, ¿no? Son 59 años de historia y historia bastante variada. Entonces pensé, digo, pues voy a hacer un podcast y así lo comparto aquí a través de mi podcast, del programa Íntimamente, que nunca mejor dicho, es mi historia íntima, es por qué soy como soy. Bueno, yo os voy a contar un poco, pues eso, mi historia y a partir de qué punto, o sea, al principio era una historia de mucha soledad, rechazo, falta de contención, falta de amor, y luego empiezo a darle la vuelta a la tortilla, poco a poco, hasta la fecha, ¿no? Y todo lo que he ido aprendiendo a raíz de todas esas experiencias y cómo he conseguido ir superándome a través de todas esas experiencias y por qué al final todo eso determina que yo veo la vida de una forma positiva, ¿no? Tengo fe en mí, tengo fe en la humanidad, tengo fe en el mundo, a pesar de todo lo que he pasado, ¿no? Pero he entendido que todo sirve para algo, que todo aporta algo, que todo es parte de nuestro crecimiento y he aprendido también a no ver la vida desde la culpa, desde el error, desde lo que está mal, sino todo lo contrario, ¿no? De cómo puedo aprovechar lo que hay y cómo puedo sacarle el mejor partido y cómo puedo crecer con lo que hay en lugar de limitarme a hundirme, a ser negativa, a obsesionarme, que hubiera sido casi lo más fácil de todo, ¿no? Bueno, pues yo nací el 20 de enero del 66 a las 2:55 de la mañana en Madrid. Y nací de una madre polaca y de un padre español diplomático. Entonces mi padre, bueno, aunque era español, nació en Marsella, que es en Francia, porque su padre también era diplomático y estaban destinados allí, en Francia, que es justamente de donde es mi abuela, que era mitad alemana, mitad francesa. Qué lío, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada tengo sangre de todo el mundo. Y también resulta que, bueno, como mi padre diplomático, mi abuelo diplomático, el padre de mi abuelo diplomático era militar, el padre de mi madre era militar, también el padre de mi abuela paterna era ingeniero. Entonces, bueno, son 4 generaciones mínimo de profesiones caracterizadas por el movimiento, por los traslados, por los cambios de países. Así que pertenezco a una familia que por lo menos las últimas 4 generaciones, todo lo que hemos hecho ha sido cambiar de país, cambiar de hogar, cambiar por situaciones a veces forzadas,
a veces demandadas y pocas veces elegidas, ¿no? Porque aunque pueda tener su aura de elegancia, ¿no? La carrera diplomática, lo militar, el ingeniero, realmente no eligen los cambios te vienen un poco como impuestos, ¿no? Pocas veces puedes realmente elegir un cambio de país a donde tú quieres en estas profesiones, o por lo menos antes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues que nací en el seno de una familia con poco arraigo, con pocas raíces y, bueno, tengo a Marte en conjunción a Lilith en Acuario en el fondo cielo que reflejan esto, también ese Saturno conjunción Quirón en Piscis a finales de la casa 4, también creo que reflejan esto y por supuesto mi luna junto a Mercurio en casa 3, ¿no? Entonces todos estos cambios tienen una parte positiva y una parte negativa, o sea, una parte positiva que al final al no tener este arraigo, no tienes este como condicionamiento por una cierta sociedad, sino que te influyen muchas sociedades diferentes y muchas culturas diferentes, con lo cual te hace pues más flexible, más adaptable. Y por la parte de los cambios, sobre todo los más forzados por guerras, por ejemplo, mi madre y su familia, bueno, pues fueron deportados desde Polonia a Siberia, mataron a mi abuelo en Katyn, se tiraron mi madre con sus hermanos, su madre, sus tíos y otras familias, los tiraron en medio de la estepa siberiana y mi madre básicamente se buscaba la vida como podía mientras los más mayores iban a trabajar, entre comillas, trabajar porque eran trabajo de esclavos, básicamente, a cambio de, o sea, trabajaban de sol a sol a cambio de un poco de agua y una yesca de pan. Y al pequeño lo dejaban con una mujer y mi madre se quedaba sola, bambando por la estepa siberiana buscando bayas a ver qué podía comer, ¿no? O sea, esa era su vida de los 9 a los 11, ¿no? O sea, imagínate qué forma de desarraigo, de vivir y de estar tú contigo misma, ¿no? Por eso luego es como es, ¿no? O sea, esa fuerza que tiene, ese instinto de supervivencia, pero también esa frialdad y ese distanciamiento, ¿no? O sea, hay motivo por el que mi madre es como es, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Son familias, ¿sabes? Mis padres vienen de familias, y yo vengo de familias muy desarraigadas, cuando al final, como mi madre, te tienes que buscar las castañas, al final encuentras tus recursos internos. Entonces, y dejas de temerle tanto a la vida porque entiendes que las cosas vienen y van y no tienes tanto miedo a las experiencias y aprendes a que sobrevives o a que vives o a que incluso vives bien siempre y cuando recurras a ti mismo, ¿no? Y no a los demás. Es decir, creo que por parte de mi familia, en lo positivo, aprendí resiliencia, los recursos propios, la fuerza interna, la capacidad de seguir hasta conseguir lo que quieres. Y en lo negativo, pues los desarraigos, los traumas de las guerras. Mi padre vivió la Guerra Civil Española, mi madre la Segunda Guerra Mundial, mi abuela la Primera también y la Revolución Bolchevique. Entonces hay mucha guerra en mi familia, muchos efectos de guerras y eso genera como mucho falta de seguridad, falta de contención, falta de piso, ¿no? Falta de arraigo. Entonces, al mismo tiempo que heredo o aprendo o me imbuyo de esa resiliencia y esa capacidad de adaptación, por otro lado, también mi sistema nervioso registra esa falta de sostén, esa inseguridad inherente, esa inestabilidad, ¿no? Que también se ve reflejado en mi ascendente Escorpio con Neptuno ahí en la casa 1 en Escorpio. Entonces, este es el caldo de cultivo en el que nazco, pero a esto hay que añadir que yo nazco siendo muy sensible, como testigo a esa Lilith en Cúspide de A4 y ese Neptuno en Escorpio 1, pero de unos padres muy mentales.
mentales porque esa fue su forma de adaptarse a su vida. Mi padre no tuvo una vida tan trágica como mi madre, fue un poco más acomodada, pero a nivel emocional, él, digamos, nació de una madre narcisista, de un padre codependiente, débil, y a los pocos años de vida, mi abuela le puso una niñera. Pero cuando ella vio que mi padre y la niñera se querían muchísimo, cuando mi padre tenía 10 años, despidió a la niñera y mi padre en ese momento se le rompió el corazón y fue desolador, y desde entonces que desconectó por completo de sus emociones y vivió simplemente y únicamente desde lo mental. O sea, no existía para nada la parte emocional. De hecho, es que no tenía ni emociones, tenía como casi, yo decía que tenía como dos emociones, encendido y apagado, ¿no? Era apata, que es como psicópata, pero civilizado, ¿no? O sea, no era mal hombre, pero no tenía sentido ni siquiera del peligro o de la consecuencia de sus actos, si podían afectar a otras personas o no. Y luego, por otro lado, mi madre, con todo lo que había vivido de la deportación, pero bueno, claro, antes de eso, el bombardeo de su ciudad, ya ella le pilló en la cola del pan. Se cayeron todas las casas a su alrededor, excepto la suya, pero el pánico que tenía era que se cayera su casa. Luego entraron a las 3 de la mañana y se llevaron a su padre. Más adelante volvieron a entrar a las 3 de la mañana los soldados bolcheviques, rusos, y los bolcheviques, no los rusos, y después en la segunda vez les deportaron a Siberia. En Siberia, lo he dicho, 2 años bambando por la estepa siberiana con muchísimo frío en invierno, muchísimo calor en verano, hasta que por fin se enteraron de que terminó la guerra y salieron de allí como pudieron, en tren, andando, parando en diferentes ciudades hasta llegar a Palestina, ¿no? Y esa travesía no sé si duró 1 o 2 años. Y al final casi de esa travesía, a mi madre y a su hermano pequeño lo dejan en un orfanato, su propia madre, porque la hermana mayor estaba enferma y se ve que no se le ocurrió nada mejor que dejarla en un orfanato, y el pequeño, que ya estaba muy debilitado, murió. Y mi madre dice que nunca sintió nada, ¿no? Que se quedó bloqueadísima, claro, se quedó en una respuesta de congelación, ¿no? Y por cierto, mi abuela, cuando la revolución bolchevique en el 17, ella estaba estudiando en un colegio de señoritas en Moscú, es polaca, pero estudiaba allí en Moscú, y es cuando estalló la revolución bolchevique y entraron al colegio a descuartizar, matar, violar y lo que hiciera falta, ¿no? Y claro, eso fue una experiencia muy, muy dura y muy traumática para mi abuela, pero no creo que fuera el único evento de estrés postraumático. Bueno, todo esto lo cuento porque yo nazco con esta sensibilidad en mi casa, en un hogar donde donde son muy mentales, y yo siento todo. O sea, yo sueño con las cosas que le pasaron a mi abuela, yo siento lo que ocultan emocionalmente mis padres y son inconscientes de ello, y siento lo de todo el mundo siempre, pero yo no lo sabía. Entonces, claro, yo lo único que me pasaba a mí es que me abrumaba mi sistema nervioso, mi sistema hormonal, desde bien pequeñita, estaba disparada y por las nubes, con un montón de emociones que no contaban con ningún tipo de reconocimiento, de contención, de apoyo. Es más, todo lo contrario. Mi madre interpretó que yo lo rechazaba, y yo recibí muy poco apoyo, muy poco abrazo de pequeña. De hecho, cuando llegó una niñera a cuidarnos, ella contó que cuando llegó vio que yo estaba desesperada por cariño y por abrazos que no me habían dado, ¿no? Y que me veían como una niña un poco rara, un poco difícil. Yo soy la mayor y luego tengo 2 hermanos más pequeños. Entonces, claro, o sea, yo encima de sensible y sentir todo lo que sentía, digamos que el mensaje era que todo esto que estoy sintiendo no es real, o sea, que está todo bien, que está todo perfecto, y encima una falta de contención y de apoyo a mi sistema nervioso. Cuando, además, desde muy pequeña,
bueno, siempre hemos estado cambiando de países hasta los 14, 15 años y todo eran cambios. O sea, yo nazco en Madrid y a los 6 meses nos vamos a Liverpool, donde nace mi hermano, ahí estamos 2 años, nos vamos 6 meses a Marruecos, de ahí 3 años a Madrid, de ahí 3 años a Miami, de ahí 2 años o 2 y pico a Rosario, Argentina, luego 4 años en San Francisco. Después vuelta a España, estoy 4 años en Javea, luego 5 años en Madrid y luego ya en el 90 es cuando vuelvo a Javea y ahí ya me establezco, me estabilizo, ¿no? Me paro, dejo ya de ser ese nómada, ¿no? Dejo de repetir esa historia de nomadismo de 4 generaciones atrás, ¿no? Pero, claro, o sea, con tantos cambios, con la sensibilidad que yo tengo, con la falta de contención, a eso súmale que soy pelirroja. Ahora no me tiño el pelo, pero está muy aclarado por la edad, ¿no? Pero soy pelirroja. De pequeña era más oscura, ¿no? Era un pelirrojo oscuro. Luego, soy diferente porque soy de otro país, porque tengo un aspecto físico diferente, da igual donde estuviese, mi cara es muy celta y donde yo estaba, ni siquiera en Liverpool, tenían caras celtas, ¿no? Vengo de un país diferente, con un idioma diferente, con una forma de sociabilidad diferente, que de todos modos da igual porque no llegué a conocer ninguna, luego os cuento. Y además con una capacidad de observación diferente y una inteligencia diferente. Porque, bueno, ahora soy miembro de Mensa, es decir, tengo una capacidad intelectual de superdotación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ya de entrada una persona superdotada tiene mucha dificultad para adaptarse socialmente. Si encima es muy sensible y no ha tenido contención, pues más difícil todavía, ¿no? Entonces aquí es donde se empieza a ver un poco que desde el principio tengo problemas y dificultades para socializar en el colegio con los niños y a la vez cuando llego a casa no encuentro apoyo, ni contención, ni comprensión por parte de mis padres y mis hermanos conforme van creciendo, el pequeño nada, se aparta, como va a su bola, pero el mediano tiene como unos celos de que yo sea la mayor y entonces es muy agresivo, vuelca mucha agresividad hacia mí, ¿no? Y yo me defiendo, pero claro, al final la culpable soy yo porque soy la mayor y porque era la más fuerte. Y pues es lo que pasa. El mayor suele llevarse la carga de estas cosas, ¿no? Pero bueno, total que nazco en Madrid, nos vamos a Liverpool y ya en Liverpool yo empiezo a tener problemas, ¿no? Me llevan a una guardería y lo curioso es que yo tengo memoria desde que tengo un poco antes de los 2 años y no es que me acuerde de que pasaran las cosas simplemente, sino que me acuerdo de cómo yo vivía, percibía y pensaba, que eso es muy curioso, ¿no? Poder desde mis 59 años ponerme en la mente de un bebé y ver cómo un bebé que era yo, piensa la vida, ¿no? Procesa la vida. Eso me parece fascinante, pero bueno, la cosa es que claro, el tener esa capacidad de procesar la vida de esa manera, a esa edad, tampoco ayuda a que puedas socializar, evidentemente. Pero bueno, la cosa es que estaba en esta guardería y me acuerdo una vez que me pillaron de mala leche, la profesora cerró una puerta corredera sobre mis dedos, ¿no? Lo cerró de mala leche y eso me dolió, sobre todo por la mala leche. O los niños que no me dejaban jugar en los toboganes y todo eso, me echaban, me tiraban, ¿no? Y eso me dolía, pero a lo mejor si soy una niña normal, no tan sensible y no tan contemplativa, pues no le doy más importancia, lo vuelvo a intentar y ya está, hasta que al final me aceptan. Pero ¿qué pasa? Que yo no era así. Entonces tampoco sabía cómo comportarme, ni tampoco tenía unos padres, a pesar de la carrera diplomática de mi padre, que supieran realmente cómo socializar. Mi madre, por esa parte de
más salvaje de su vida, ¿no? De esa libertad cuando estaba... O sea, de hecho ella habla de que se sintió libre realmente cuando estaba en la estepa siberiana sola buscando bayas. Es un eneatipo 5, para los que sepáis de eneagrama. Entonces, ella no es muy buena socializando y mi padre, como era apata, tampoco era bueno socializando. Así que no aprendí mucho de socializar en casa y ya me dirás tú lo que puedo aprender de socializar cambiando de un país a otro cada 6 meses, 2 años o 3 años, ¿no? Bueno, total que en Liverpool viví el rechazo de los niños. Luego me acuerdo una vez que llegaba a casa y mi madre, que como había vivido en Siberia, sabía que la mejor forma de... Un día me acuerdo que, bueno, llegamos a casa y estaba mi madre embarazada de mi hermano pequeño y yo estaba quejándome de que tenía frío en los pies, y me quejaba y me quejaba. Y llegamos a casa y me sentó en el porche de la entrada a la cocina y me acuerdo perfectamente porque es que yo me disocié en ese momento. Ella me quitó los zapatos, me quitó los calcetines y me puso los pies en la nieve. Y claro, yo sentí tal dolor, tal shock, tal susto que me disocié. De hecho, veo la escena, o sea, veo mis zapatos, mis botitas, que me acuerdo perfectamente, con unas blancas así como con piel de caballo, con un estampado verde con puntitos en la parte de la lengüeta. Luego veo a mi madre calentándome los pies con la nieve, que es como se hace en Siberia, pero no con un bebé de menos de 2 años. Y veo la escena, veo detrás la cocina hay unas 2 mujeres ahí dentro que en ese momento pues eran el servicio, no las cocineras. Y me acuerdo ver todo eso y pensar, mamá, ¿por qué me haces esto? ¿No? O sea, y sentirlo como un dolor y una traición y un rechazo muy grande, ¿no? O sea, sentí como muy fuerte en el corazón. Entonces, claro, esto que a lo mejor se lo hacen a otro niño se disocia y no pasa nada, en mi cabecita, que ya pensaba desde que tenía 2 años, pues, o menos, entonces es como que interpreto las cosas, ¿no? Bueno, luego nos vamos a Marruecos y ahí no estamos mucho tiempo, pero me acuerdo que de ahí solo me acuerdo cómo experimentaba con mi cabecita, se me ocurrían experimentos, ¿no? Y bueno, esto ya lo empecé antes en Liverpool, cuando estaba mi hermano pequeñito, apenas empezando a caminar. Yo hacía mis pequeños experimentos, ¿no? Creo que esta forma de funcionar de mi cabecita, pues, tiene sus ventajas, pero no era muy adaptativo a nivel social. Bueno, la cosa es que yo veía a mi hermano caminar y entonces había nieve en el jardín y él caminaba, entonces yo le empujaba y él se caía. Pero a mí me resultaba muy curioso que él no entendía que se estaba cayendo porque yo le había empujado. Y porque de hecho no miraba atrás y no se quejaba. Entonces yo no entendía por qué él no entendía que era yo quien estaba empujando. Entonces le volví a empujar porque yo quería ver qué pasaba, porque quería entender qué estaba pasando. Y me acuerdo perfectamente de ese razonamiento, pues yo tendría 2 años, nos íbamos 1 año y 6 meses por ahí. Y pues yo tendría 2 años y piquito, 2 años y pocos meses, y ya estaba pensando así, ¿no? Luego en Marruecos, que estuve allí hasta los 4 años, me acuerdo que había un hombre en el consulado, que era un hombre marroquí, yo le veía como muy grande. Y entonces, como yo era la pequeñita, yo había aprendido que, bueno, pues los pequeñitos obedecen a los grandes, pero no al revés. Y sin embargo, yo tiraba algo al suelo y decía, Alal, recógelo, y Alal lo recogía y me lo volvía a dar. Y yo lo miraba y digo, no entiendo, ¿por qué si él es grande, por qué me está haciendo caso a mí? ¿Por qué recoge lo que yo le digo? Y lo volví a repetir y repetir para entender qué es lo que estaba pasando, hasta que, claro, llegó mi madre y me echó la bronca. Pero bueno, y otra trastada de esas que hice, que me acuerdo, pues había una escalera ahí en Marruecos, había una escalera grande y había una escalera como de atrás. Y la escalera de atrás estaba forrada con una alfombra roja y hacía como una L. Y yo miraba esa escalera y me preguntaba,
"Mm, ¿qué le pasaría a un ser humano si se cae por las escaleras?". Y en eso que sale mi hermano, el que me sigue, envuelto en una toalla, y digo, objeto de experimento. Y le empujé y le tiré por las escaleras. También me llevé una bronca por parte de mi madre, que nunca comprendió mi espíritu científico. Pero bueno, y mi hermano creo que desde entonces me la juró. En fin, cosas de niños, pero vengo a decir esto porque claro, mi historia es como un poco triste y un poco luego soy muy victimista, pero también hay una parte en mí que tiene como esa claridad mental, esa capacidad de observación y esa como frialdad u objetividad a la hora de observar las cosas, tanto para los demás como para mí misma, ¿eh? Así que creo que eso de alguna forma me ha salvado, ¿no? En fin, bueno, total, que luego nos vamos a Madrid, es el año 1970, estamos ahí 3 años, yo tengo 4 años, hasta los 6 más o menos, y en Madrid ya voy a primero y a segundo, y a parvulitos primero y segundo, y ahí enseguida lo que me encuentro es con el rechazo de los otros niños, ¿no? O sea, un rechazo descarado. Nadie quiere jugar conmigo, todo el mundo se aparta de mí, me roban mis lapiceros y mis sacapuntas, me pegan en cuanto pueden. Y es generalizado, ¿no? Y yo no entiendo qué es lo que está pasando y por qué pasa. Y claro, en casa tampoco lo comparto porque mi madre no apoya, no entiende, no me escucha en ese sentido. De hecho, al revés. Me acuerdo que o sea, había que pagar como 50 pesetas al mes y entonces el colegio te daban todos los días por la tarde un bocadillo para la merienda y una bebida. Y resulta que mi madre decía, pues no voy a gastar ese dinero y en vez de gastar ese dinero yo te recojo luego y te llevo a casa y meriendas en casa. Y yo pues vale, pues lo entiendo, tiene lógica, lo acepto. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba la hora, todos los niños estaban merendando, menos yo, que me quedaba fuera sola en el patio, esperando bueno, pues ya acabarían los demás, ¿no? Aunque luego no querían jugar conmigo. Pero bueno, cuando salían todos, yo me metía en la clase y buscaba los bocadillos que quedaban en el suelo y me comía esos bocadillos, ¿no? Y o sea, ahí ves que ya esa parte de mí como más chula había desaparecido, ya era solamente esa parte más sumisa, más temerosa, más con sentimiento fuerte de rechazo y un sentimiento fuerte de soledad, ¿no? Y viviendo mucha injusticia y sin posibilidad de compartirlo con nadie, porque los profesores también me rechazan, mi madre es lo que se dice, lo que dice ella, ya está, yo no recuerdo compartir con mi madre esto. Más adelante sí, pero estas cosas no, y simplemente como que las tragaba y las daba por hecho, ¿no? O sea, esto es así y ya está, no me cuestionaba mucho, me dolía y ya está. Y luego ya nos vamos a Miami, yo tengo 6 años, hasta los 9 estuve allí, y en Miami también, por supuesto, vivo el rechazo, los niños tampoco quieren que juegue con ellos ni en los mismos columpios y toboganes que ellos, me apartan, también me pegan, o sea, se turnan de vez en cuando para atacarme y pegarme. Y ahí también tampoco cuento con el apoyo de mis padres. De hecho, por ejemplo, cuando estaba, no sé, por la noche me acuerdo que vino mi abuela alguna vez y yo me quedaba en el cuarto de mis hermanos, dormíamos los 3 ahí y como hablábamos, pues a mí me sacaban de allí hasta que ellos se durmiesen. Pero es que me sacaban de allí y me dejaba estamos hablando de Miami, clima tropical con muchos bichos, serpientes y de todo por fuera, y me dejaban sola, fuera, sin nada, o sea, simplemente con una linterna, ahí a esperar a que mis hermanos se durmiesen. Me acuerdo una vez que mi otro hermano, el que me sigue, no se dormía y a él lo pusieron con ellos viendo la televisión, ¿no? Y yo decía, pero
¿por qué hacen esto? También en Miami empecé a vivir el rechazo por ejemplo, cuando ahí es típico organizar un cumpleaños y invitar a tus amigos. Yo invitaba a los de clase y además ponías como por favor responde, ¿no? Para confirmar que venían y luego no venía nadie y me quedaba sola, ¿no? O sea, venía mi vecina y un niño que era muy, muy cumplido y ya está, ¿no? Y no venían los demás. Entonces ahí empecé a sufrir bastante el rechazo y además un rechazo que no sabes de dónde viene ni por qué, ¿no? Aparte de ser diferente por muchos motivos. También he mencionado, ¿no? El pelirroja, la inteligencia, la forma de ver las cosas, pero también diferente por nombre, diferente por apellido, diferente por acento, o sea, diferente por todas las cosas, ¿no? Y los niños a esas edades y más antes, todo lo que era diferente lo rechazaban, ¿no? Y después de ahí nos fuimos a Argentina, que era una época muy convulsa, porque era ya el 74, 75, estaba todo lo del todo el tema de la dictadura y mataban a gente, era una época muy, muy dura allí, había mucho odio en el ambiente y también allí empiezo a vivir pues como que el primer mes bien, pero ya a partir de allí empiezan a rechazarme, a pegarme, a insultarme, a mostrar su odio, a mostrar su desprecio. Y al mismo tiempo la actitud de mi madre se vuelve como más rechazante todavía hacia mí y más de cuando yo le contaba algo me decía, o sea, cuando yo llegaba a casa y me quejaba, oye mamá, que los niños me han pegado, que me han hecho esto, que no me han querido jugar conmigo, me decía, a saber lo que has hecho, la culpa es tuya, si te portas así fuera como te portas en casa, pues no me sorprende. Y claro, todo eso hizo que yo volviese la mirada hacia adentro y dije, ostras, hay algo que estoy haciendo mal, porque si todo el mundo me rechaza, si todo el mundo me desprecia, si todo el mundo me pega, es mi culpa, ¿no? O sea, si no hay nadie que me apoye, es mi culpa. Si yo me estoy sintiendo sola, pero solo me está pasando esto a mí, es por mi culpa, o sea, no hay otra cosa. Y ahí es cuando, a partir de los 8 años, empiezo a pensar y decir, si es mi culpa, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces empiezo a intentar hacer las cosas bien, ayudar a las personas, intento hacer lo que se supone que se tiene que hacer. No me refiero con esto a encajar socialmente, sino como hacer lo que se pide de mí, ¿no? O lo que yo creo que la gente espera. Y tampoco no funcionó muy bien esa estrategia, pero yo empecé a darle vueltas a la cabeza todos los días. Le daba vueltas a la cabeza de por qué me ha pasado esto, qué es lo que he hecho mal, dónde he cometido un error. Entonces, mi vida se convirtió en una especie de infierno mental a partir de entonces, llena de culpa y de arrepentimiento por todo lo que yo había hecho mal, por todo lo que yo había herido a las personas, ¿no? Aquí decir que tengo Plutón en conjunción a Urano en la cúspide de la casa 11 y creo que digamos, esto representa esta energía, ¿no? de esto que sucedía. Luego de Rosario nos fuimos a San Francisco. Yo ya tenía unos 11 años, estuve ahí hasta los 15 y más de lo mismo. Aunque estaba feliz de cambiar de sitio, porque por un lado ya significaba que podía empezar de cero y a ver qué tal me iba. Por otro lado, al mismo tiempo, los cambios me resultaban muy duros, ¿no? Y normalmente me tiraba como una semana llorando en la habitación sola porque mis padres como que... O sea, mi padre estaba pero no estaba, porque mi madre desde muy pronto pensó que mi padre no era capaz de cuidar a los niños y lo apartó de nosotros y aunque vivíamos en la misma casa, él trabajaba en la misma casa. Sin embargo, mi madre lo apartó y no teníamos interacción prácticamente con él, ¿no? O sea, era alguien un poco como un hermano mayor, ¿no? Más bien más que un padre, ¿no? Entonces, como volviendo al tema de San Francisco, que yo pensaba que
que iba a estar mejor allí, pero no. Resulta que otra vez rápidamente empezaron la gente a meterse conmigo, a burlarse de mí, y ahí empezaron también mucho a decir que yo daba asco, ¿vale? Entonces, a partir de esa época es cuando, que además es plena adolescencia, es cuando, debido a los insistentes mensajes de que yo doy asco, o sea, literalmente mi apodo era la que da asco, o sea que no es interpretativo, es que es como me llamaban, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando hacíamos deportes y había que elegir gente para el equipo, nadie me elegía a mí, nadie quería en su equipo. Yo era la última y caía por castigo al que ya no le quedaba otra, ¿no? Entonces había como mucho rechazo y odio muy abierto y muy casi agresivo. Bueno, agresividad ya llevaba viviendo, o sea, la agresividad en Miami, en Rosario, incluso en Liverpool también viví la agresividad por parte de los niños. Entonces yo me acostumbré, pues eso, a ser odiada, rechazada, a ser pegada y a pensar que doy asco, ¿no? Que no soy merecedora de nada. Y cuando iba a casa para contarle a mi madre decía que era mi culpa. Entonces ya pues tampoco podía contar con ella, ¿no? Con lo cual me lo tragaba con patatas, me angustiaba yo sola, me metía en la cama, me encerraba en mí mismo y me dedicaba pues a llorar angustiada y siempre pensando que es que yo había hecho algo malo, que es que yo no lo estaba haciendo bien, que es que yo había metido la pata con algo ínfimo por culpa de que yo había dicho o hecho tal cosa, había metido la pata y por eso todo el mundo me odia y me trata mal, ¿no? De hecho, también otro mensaje de mi madre, ¿no? Es me decía, otra vez me dijo, qué lástima, con lo buena niña que eres y sin embargo haces una sola cosa mal y la fastidias por completo, ¿no? Y claro, yo me lo creo, porque es mi madre y porque no tengo otra referencia, ¿no? Pero todo este tiempo, desde bien pequeña hasta San Francisco y demás, lo que siento incluso en Javea, cuando ya volvimos a España, hasta un momento puntual que luego os cuento, lo que siento es una soledad profunda, un dolor profundo, o sea, era tan doloroso, tan intenso, en mi cuerpo lo sentía tan fuerte que era casi insoportable. Y yo pensaba, digo, pensaba que es que esto le pasa a otro ser humano y no es capaz de sostenerlo, ¿no? Y por supuesto se me cruzaron por la cabeza las ideas de no, quitarme la vida me daba miedo, ¿no? Pero ojalá no dejar de existir, ¿no? Porque era tan profundo el dolor que era absolutamente insoportable, ¿no? Y eso, y no tener a nadie, ni amigos, ni la chica que nos cuidaba, ni mi madre, ni mi padre, nadie me abrazaba, nadie me calmaba, nadie me daba seguridad, nadie decía, pero yo te quiero, nadie decía, pero tú para mí vales, nadie decía, nadie me daba confort, nadie me daba sostén, nadie me daba apoyo, ¿no? Y claro, esto desde que nací. Entonces, todo eso, ahí Saturno Quirón en Piscis, en finales de la 4, lo he tenido que aprender sola, a base y gracias a esa claridad mental, ¿no? A darle la vuelta a las cosas y decir, no todo el mundo vive igual que yo. Entonces eso quiere decir que se puede hacer diferente. No a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces puede ser diferente, ¿no? Bueno, a nivel caracterológico o sintomático, por supuesto, lo que ahora entiendo que el diagnóstico sería estrés postraumático complejo o trauma por desarrollo. Y los síntomas que tenía era pues una ansiedad profunda. También tenía de más pequeñita, incluso al principio de estar en San Francisco, tenía una ansiedad social brutal. Me daba mucho miedo estar sola ante grupos de gente.
También acabamos de venir de Argentina y el ambiente en Argentina era muy conflictivo y muy duro. Tenía un sistema nervioso totalmente desregulado, con muchísima ansiedad, me ponía roja enseguida. No tenía habilidades sociales, obviamente, nunca las aprendí. También tenía dolores de espalda desde Miami, que me caí de un tobogán y desde entonces siempre he tenido dolores de espalda. Ahora no, por cierto. Muy contraída, los hombros muy estrechos, el cuerpo muy doblado hacia adelante, con la cabeza, con el cuello inclinado y la cabeza inclinada hacia adelante, que es una postura de protección. Muy melancólica. De hecho, toda mi infancia he sido serotonina por los suelos, melancólica, triste, y luego he tenido 3 depresiones. A los 18 años, a los 34 años y a los 37 años. He tenido 3 depresiones y eso se puede, o sea, lo normal es que se cronifique y casi lo hace, pero le he dado la vuelta y no me he medicado para la depresión. Yo misma he entendido cómo funciona y le he dado la vuelta a eso. Luego os cuento un poco más. Y también, por supuesto, que decir que mi autoestima estaba por los suelos. Yo me sentía absolutamente culpable de todo. Yo creía que era la peor persona del mundo y que hacía daño a los demás. Era muy complaciente, intentaba complacer y ayudar a todo el mundo, muchas veces sin que me lo pidiesen, lo cual es peor, evidentemente. Era muy ayudadora por eso, pero que no me servía de gran cosa. Y bueno, a nivel físico-fisiológico tenía una biología de trauma como la copa de un pino, es decir, unas células totalmente descompensadas, con incapacidad para sentirme yo fuerte dentro de mí misma y con un sistema nervioso muy desregulado, ¿no? Además, debido a mi sensibilidad, claro, yo sentía a todo, sentía el ambiente de los lugares a donde estaba, pero yo creía que todo eso era yo. Yo no sabía que lo que sentía no era yo. Entonces, claro, esto en la adolescencia se vuelve muy truculento, porque en la adolescencia todo el mundo está con sus hormonas para arriba y para abajo y claro, si estoy sintiendo en mi cuerpo los desajustes hormonales y paranoias de adolescentes de los demás, pero lo siento en mi cuerpo, creo que soy yo, creo que es mío. Entonces, a mi propia desregulación hormonal, súmale la de todas las personas que me rodean. Y la reacción mía de contraer y sentirme culpable e intentar agradar, pues combinación perfecta para el más absoluto rechazo y odio por parte de todo el mundo. Pero bueno, la cosa es que poco a poco fui dándole la vuelta a la tortilla a todo esto. Y ahora os voy a contar un poco cómo, ¿no? Por un lado, todo como contaba, pues a los 8 años empiezo a darme cuenta de que esto le pasan a los demás, pero a mí no, y que yo tengo que hacer algo por cambiarlo y empiezo a examinarme de una manera obsesiva. Me vuelvo súper autocrítica, muy culpable, pero con la idea de que si lo hago mejor, las cosas van a mejorar, ¿no? Y ahí sí he estado años con un sentimiento de culpa terrible y muy dañino para mí, ¿no? Pero bueno, luego a los 12 o 13 años más o menos en San Francisco, me acuerdo que en una de estas que estaba ahí tumbada encima de la cama llorando angustiada de por qué me pasa esto a mí y dándole vueltas a lo que había pasado durante el día y creyendo que yo había metido la pata y que había hecho daño a los demás, de repente la vocecita aparece por primera vez y me dice, tranquila, es por algo. Y ahí siento como que hay una verdad muy profunda y digo, vale, todo esto será por algo, todo esto servirá. Bien, y eso como que me da un poco de coloque, ¿no? Luego ya con los 15, 16 años, a los 15 volvemos a España, nos vamos a vivir a Javea y otra vez empiezo a ir en el instituto, soy la rara, soy la diferente. Claro, además en esa época era un pueblo y todo el mundo era de pueblo menos yo y algún que otro extranjero. Y
Y empiezo a darme cuenta a esa edad de que todos los chicos se relacionan entre ellos y que hay como un código de conductas que yo no me había dado cuenta de esto que existía antes, pero de repente lo veo, de repente me doy cuenta, ¿no? Luego entiendo que eso son habilidades sociales. Total, que me dedico a observar esos códigos y empiezo a relacionarme usando esos mismos códigos que estaban usando los demás. Y esto empieza a abrirme un poco las puertas de relacionarme con otras personas y la posibilidad de empezar a tener amigos, ¿no? Porque empecé a darme cuenta de que había algo que yo no sabía y poco a poco fui aprendiendo esto sola. Evidentemente, primero, que no estaban de moda los psicólogos en los años 80. Segundo, que mi madre ni siquiera me envió al dentista cuando yo le decía que tenía caries. Tuve que pagarme yo de mi bolsillo con mi primer sueldo arreglarme toda la boca, que estaba súper careada, pero bueno, eso es para que os hagáis una idea. Y nada, entonces ahí empiezo a observar, ahí empiezo a encajar un poco, aunque sigo viviendo muchos rechazos sociales, empiezan a durarme más las amistades. Dicho esto, no me libro del todo porque, por ejemplo, tenía un amigo muy bueno que pues, cuando llegaban fines de semana salíamos juntos y tal. Solo era amigo, no era pareja ni nada, pero un día de la noche a la mañana me dice que como él tenía una medio novia de Valencia que venía de vez en cuando, y aunque ella ya estaba... se lo había dejado, vamos, ella ya estaba con otro, pero bueno, la cosa es que él de repente me dice que ya no podemos ser amigos porque la gente está hablando y que si él es mi amigo, pues entonces va a perjudicar su relación. Y de la noche a la mañana me quedo sin amigos. Bueno, este tipo de cosa me ha pasado infinidad de veces con un montón de gente. O de repente creer que tengo unas amigas y que organizan cosas a mis espaldas y no me dicen de ir. O gente que... O chicos que me gustan, que parece que voy a empezar una relación y empezamos una relación y tal, y de repente de la noche a la mañana, sin mediar palabras, sin decirme por qué, se van, desaparecen. Y esto me ha pasado infinidad de veces y alguna que otra depresión me ha costado más adelante. Bueno, total que luego en lo positivo, en aquella época, en mi adolescencia, me acuerdo que con esa claridad mental que me caracteriza, empecé a observar que mi actitud, de cómo yo me plantaba, con qué actitud yo me exponía, afectaba energéticamente cómo los demás me trataban a mí. Entonces, si me cerraba energéticamente, la gente se alejaba de mí. Si me colocaba bien energéticamente, la gente se acercaba a mí. Empecé a experimentar esto, dije, ostras, aquí hay algo, ¿no? O sea, aquí las cosas, o sea, puedo manejar esta situación, ¿no? Y esto fue más o menos en esta época donde tuve la primera época primera depre de los 18, pero ahora no me acuerdo si la depre fue antes o fue después, que la depre fue como un poco consecuencia de que tenía mucho conflicto con mi madre, lo estaba con mi hermano también. Y luego fuera de casa, este amigo me había dicho que no nos podíamos ver. Me quedé de la noche a la mañana sin amigos. Ahí claudiqué y cogí y me fugué de casa. O sea, me cogí la Vespina y me fui de 100 kilómetros o 120 kilómetros hasta Valencia y me busqué la vida ahí con gente que conocía. Bueno, un show, pero me sentó muy bien. Fue una buena decisión, ¿no? Bueno, todo esto también un profesor me hizo repetir el último año del bachillerato, o sea, el que era entonces el COU, porque a él le pasó por el forro ponerme un 4,8 en vez de un 5 y por eso tuve que repetir todo el año siguiente con una sola asignatura y luego, bueno, extraescolarmente estudiar el selectivo, ¿no? Para no seguir estudiando, para no perder, ¿no? En fin, otro de las putadas o traiciones que me han hecho y que parece que no tienen mucho sentido, ¿no? Luego, nada, pues ya nos vamos a Madrid porque ya me toca estudiar la carrera, después de ese año sabático, repitiendo solo una asignatura por 2 décimas, por el capricho de un profesor. Y
Y entonces en Madrid me acuerdo que hay otro punto de inflexión, que bueno, ahí tengo mis más, mis menos, porque tengo una buena amiga, mi primera amiga, bueno, mi segunda, porque también tuve una en San Francisco, que luego mi madre dijo que era amiga mía porque a su madre le interesaba, la única amiga que había tenido. Y luego tengo esta otra amiga, que era una chica punky, y una Scorpio, y nos llevamos muy bien, somos muy amigas, pero como el cuarto año de carrera, o el quinto año de carrera, no, el último año de carrera, va y otra chica decide que yo soy mala influencia para ella y no sé qué pasó allí, pero la cosa es que la que fue mi mejor amiga durante 4 años, de la noche a la mañana, dejó de ser amiga mía, ¿no? Dejó de hablarme y dejó de verme y hasta la fecha no he vuelto a saber nada de ella, ¿no? Que eso fue un poco triste, ¿no? Y doloroso en ese sentido también. Y nada, luego también por esa época sucedió un hito que para mí fue muy importante, ¿no? Y es que, bueno, a mí me encantaba Police, me encantaba Sting, y resulta que siempre o sea, que iba a Madrid yo iba a verlo, ¿no? Entonces, a los conciertos, y en esta me entero de que va a dar una charla en un colegio mayor por la Moncloa. Entonces dije, uy, me apunto, que además esos espacios son pequeños, y yendo para allá empiezo a imaginarme, bueno, imagínate que yo llego allí y que de repente alguien de la organización sale y dice, nos ha fallado el intérprete, hay alguien que sea bilingüe, que nos pueda traducir, y yo soy bilingüe, que nos pueda traducir. Y entonces yo pues levanto la mano y traduzco para Sting y estoy allí y me conoce y le conozco y todas esas cosas maravillosas que la fantasía pues hace de las suyas rellenando huecos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llego allí, me siento en primera fila, empieza a llegar gente, ponen 2 filas más delante de mí de sillas, hay 4 personas sentadas delante de mí, cuando de repente sale alguien de la organización y dice, nos ha fallado el intérprete, necesitamos a alguien bilingüe que haga la traducción. Y yo me quedo con la boca abierta, empiezo a levantar la mano y en mi mente empiezan a saltarme los ISIS. Y si me quedo en blanco, y si hago el ridículo, y si no sé qué, y si no sé cuántos, y el chico delante de mí levanta la mano y lo cogen a él. Y yo, ¡ah! ¡No! Acababa de perder la oportunidad de mi vida de estar al lado de mi ídolo, ¿no? De Sting. En fin, de esa experiencia lo que me llevé fue que me juré a mí misma que nunca más, por vergüenzas, por comeduras de tarro, que nunca más por mi mente iba a frenar un impulso o iba a dejar de hacer algo. Y así ha sido. O sea, nunca más he permitido que mi mente me traicione en ese sentido. O sea, simplemente, aunque me dé vergüenza, aunque me dé miedo, aunque no lo sepa, yo me lanzo y hago las cosas, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida y se lo debo a Sting, a mi ídolo. Bueno, luego pasaron los años, volví a Javea, terminé la carrera, volví a Javea, tendría unos 24 años cuando volví a Javea y terminé trabajando en una farmacia. Y a los 4 años de estar en esa farmacia, cuando yo cumplí los 30 más o menos, pues resulta que empiezo a sufrir bullying por parte de una compañera que es más farmacéutica. Claro, bueno, yo era auxiliar de farmacia, porque trabajar de psicóloga en Javea en aquella época como que no, y entonces me saqué lo de auxiliar de farmacia. Y entonces sufrí bullying durante 4 años, sufrí ataques de pánico, sufrí depresión, lo pasé muy muy mal, pero también es que ese no era mi lugar. Yo llevaba 8 años trabajando en la farmacia, yo por mí me hubiera jubilado allí, ganaba un buen sueldo, pero no era mi lugar. Y la vida, cuando no estás en tu sitio, te saca como sea, ¿no? Y entonces empecé a estudiar un máster en Valencia de Psicología Cognitivo-Conductual, que fue lo más, fue buenísimo, del Centro de Terapia de Conductas. Y entonces también por aquella época empecé con el ciclismo.
más o menos cuando yo tenía 30 años. O sea, yo dejo la farmacia con 34 años y el ciclismo lo empiezo con 30 años, que es cuando llega esta mujer que me hacía bullying. Entonces, el ciclismo también fue otro hito para mí porque me ayudó a conectar con mi cuerpo, a conocer mejor mis reacciones, a empoderarme a través del cuerpo, a- porque con el ciclismo, como es bastante duro, como que aprendes a regular tu cuerpo para exigirle más y para ir más allá. Y eso para mí fue muy empoderador, encontrar que por fin había algo en el que yo sentía estar empoderada, ¿no? Que yo podía decidir también, ¿no? Y bueno, y mientras, genial con el ciclismo, pero en la farmacia pues esto iba de mal en peor, después también la jefa se volvió en contra mía. Bueno, al final yo empecé a hacer el máster y le dije a mi jefa que me quería ir, pero todavía no. Y luego a los pocos meses me dice, ¿cuándo te vas? Y digo, bueno, pues después del verano, por lo menos así, porque mi madre me dijo que si yo me iba, que no me apoyaba. Y yo estaba llamándole con ataques de pánico, llamándole todos los días, llorando 45 minutos y le decía, por favor, ven y estate conmigo. Y para ella fue demasiada molestia. No vino, no estuvo conmigo, no me vino a apoyar y la necesitaba de verdad, ¿no? Curiosamente, años después, ella tuvo ataques de pánico y a las 3 de la mañana quien estaba ahí a su lado apoyándola era yo. Pero bueno. Em, y entonces... pues cuando estaba ya al final de la farmacia, mi jefa me dice, bueno, yo quiero que te vayas ya. Y yo digo, bueno, yo sí que me quedo para hacer el verano, porque trabajo por 3. Me decía, no digas eso, no digas eso. Digo, bueno. Y digo, quiero que te vayas allá y si te vas ya, te firmo lo del paro. No, de hecho, me estaba despidiendo, que era lo que toca. Y yo dije, vale. Y a la semana me dice, mira, que he pensado que quiero que te vayas, pero no te voy a firmar lo del paro. Total, que me echó sin finiquito, sin paro, después de 8 años de trabajar y darlo todo en la farmacia. Ningún tipo de reconocimiento. Por supuesto, no me hicieron ni cena de despedida, ni gratitud, absolutamente nada. Simplemente a la calle, vete y lárgate. Evidentemente estos mensajes no ayudan a la autoestima de uno. Si no fuera por el ciclismo, mi autoestima no sé cómo estaría. Pero vamos, que estaba bastante bajita, como os podéis imaginar. Y nada, luego ya a partir de allí la cosa empieza a mejorar un poco. Ya estudio el máster, empiezo a trabajar, pero a lo mejor tengo un cliente cada 4 o 5 meses, o sea, muy poco, era muy difícil arrancar, o sea, me costó horrores. O sea, de hecho estuve, bueno, pues hasta la pandemia, que fue con mis 54 años y empecé a trabajar de psicóloga con 35, 35, pues imagínate, pues todos esos años, 20 años intentando arrancar el trabajo de psicóloga y sin conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, entre medias estuve en un centro de terapias durante 9 años, hasta la pandemia. Pero bueno, volviendo a los 34-36, estudio este máster, empiezo ya a trabajar como psicóloga y ahí lo que aprendo, empiezo a darme cuenta de que o sea, mis emociones están en función de mis hormonas, porque cada vez que me va a bajar la regla siento un tipo de tristeza aunque no haya pasado nada. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me doy cuenta también de que me empezaba a espiralar, o sea, empezaba a caer en espiral con los ataques de pánico, en otra depresión, y me di cuenta de que yo podía cambiar eso provocando una secreción hormonal diferente con mis propios pensamientos, ¿no? Y así lo hice. La propia realización de eso me dio un hype, que con eso fui capaz de remontar los ataques de pánico y la depresión que tenía, que era esa segunda depresión por el bullying, que tenía en ese momento, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta de que yo no soy lo que siento, sino que lo que siento son hormonas y que esas hormonas, mi mente ha hecho una interpretación que hace que entonces yo tenga las emociones que yo tengo, la reactividad emocional que tenía, ¿no? Entonces empiezo a desligarme de esto y mi Lilith en casa 4 por fin aplaudiendo,
bien, es eso, no te tomes personal las emociones. Y entonces aprendo a sentir y a soltar. Y ahí es donde empiezo a desarrollar el ejercicio de liberación de memorias celulares basado en una técnica de terapia de la terapia cognitivo-conductual que había aprendido para los ataques de pánico, ¿no? Y bueno, todo lo que aprendí en ese máster ha sido súper, súper valiosa, y muchas de las cosas que he sacado, que están en las herramientas de mi página web, sobre todo las primeras, las de más abajo, están relacionados con lo que aprendí allí, ¿no? Como por ejemplo las proyecciones, es otra muy importante. Las proyecciones me ayudaron mucho a hacerme con mi propia energía, a dejar de poner mi energía fuera, ¿no? A dejar de pensar que me pasan cosas, a dejar de culpar fuera, o a dejar de culparme a mí, que no deja de ser verte a ti desde fuera. Y entonces empecé a recoger mi energía con las proyecciones y empecé a integrar esas polaridades, ¿no? Eso también fue un hito muy, muy, muy importante. Y si no es por el máster que hice, ya te digo, el máster del Centro de Terapias de Conducta de Valencia, excelente. Vamos, le debo muchísimo a toda esa experiencia, ¿no? Luego, ya con 38 años, tuve mi tercera depre a raíz de un desengaño amoroso. Empiezo a salir con un chico. Habíamos sido medio novietes en la adolescencia, de repente él desapareció porque se fue a estudiar, pero yo no le di más vuelta. Pero esta vez volvemos a empezar y vuelve a desaparecer. Y ahí entro en barrena en mi herida de abandono y no hay forma de salir de ahí hasta 9 meses más tarde, que me voy sola a Ibiza y a base de estar conmigo y de ver atardeceres, consigo liberar el dolor y la tristeza de ese abandono. Y además es que ya había empezado había creado la revista Xavi al Día, es una revista local, yo sola, que era una barbaridad de trabajo, y estaba desbordadísima de trabajo. Era algo que me sobrepasaba bastante, pero me empeñé y dije, yo lo hago y lo saco para adelante y doy mi palabra, y lo conseguí. De hecho, durante 9 años, Xavi al Día se fue convirtiendo en el referente de las noticias en Javea, incluso en la comarca, ¿no? De hecho, sigue existiendo, ya hay una tercera persona encargada de eso. Sigue existiendo. Yo lo dejé en el 2013, lo entregué a manos de un colega periodista, y también fue una experiencia muy interesante. También ayudó a mi autoestima, por cuanto la gente empezó a valorarme y reconocerme por mi labor, aunque también favoreció la disociación, porque me sentí tan identificada con el colectivo social que me perdí a mí misma en todo eso. Pero bueno, luego volví a mí. Por eso el título de mi segundo libro es Vuelve a ti, ¿no? O sea, es algo que he tenido que aprender a base de bien. Luego, otro momento muy interesante fue en el 2009, con 43 años, que abrí el Centro de Terapias de Conducta, un centro de terapias centro de terapias Mezquida, un centro de terapias naturales, que lo simultaneé durante 4 años junto con la revista. O sea, eso fue brutal. O sea, pollo sin cabeza elevado a la milésima, trabajando de 8 de la mañana a 12 de la noche todos los días, sin descanso, llevando la revista de Xavi al Día en plena crisis, que empezó en el 2008, que ya empezaba a flojear la cosa de anunciantes, y al mismo tiempo llevando un centro de terapias naturales. Era una barbaridad. Pero durante 4 años, o sea, algo que ya era un trabajo. Yo en la farmacia ya estaba trabajando por 3. Luego en la revista también hacía el trabajo de 3, porque es un trabajo para 3. Y luego encima de eso dirigir el centro, ¿no? Llevarlo, dirigirlo, coordinarlo. Por supuesto, hacer mis terapias, que eran una vez al mes, ya un poco más de frecuencia, pero eran pocas, pero bueno, algo había. Ahí también tuve mi serie de experiencias y desencuentros con compañeros de trabajo, con colaboradores, otra vez temas de traición social y tal, pero poco a poco, aunque me dolía, aunque me activaba la herida del rechazo,
fui superándolo, ¿no? Ay, se me olvidaba una cosa. Hablando de la herida del abandono, creo que por aquella época, no me acuerdo bien o si era antes, pero como que un día me senté en mi balcón y me permití sentir profundamente en la soledad y esa herida de abandono, me entregué completamente a ello y lo que sucedió es que sentí cómo todas las personas del mundo estamos unidos en nuestro sentimiento de soledad. Y era como, wow, ¿no? Como la canción de Police, ¿no? Message in a Bottle, cuando tira una botella con un mensaje y le vuelven miles de millones de botellas con mensajes, ¿no? De tantos náufragos que hay, tantas personas que hay que se sienten solas. Y ahí fue como un antes y después, y ese sentimiento de soledad tan profundo, tan doloroso, que se sentía como una estaca clavada en mi corazón cuando era más joven, de repente desapareció y desapareció para siempre. O sea, eso fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y lo bueno que me trajo toda esta etapa del Centro Terapéutico Amezquida, que duró 9 años hasta la pandemia, fue que aprendí muchísimo sobre las terapias naturales, todo, ¿no? O sea, masajes de todo tipo, desde osteopatía hasta kinesiología, no sé, método Bowen, Jinsen Jitsu, hay tantas cosas, craniosacral, acupuntura, masaje metamórfico, o sea, pude aprender, experimentar y vivir en mis propias carnes todas estas terapias que también me ayudaron mucho, muchísimas otras. Biodescodificación, numerología, tarot. Y por supuesto, en esa época es cuando me conecté definitivamente con la astrología, que alguna vez ya he mencionado, que es como que me conecté, o sea, que lo llevaba siempre dentro y de repente se me conectó de verdad y pude interpretar la carta. Y nada, gracias a la astrología también esto me ha dado un lenguaje para poder poner en palabras todo lo que yo siento a nivel sensible y a nivel colectivo. Ahora con la astrología tenía el marco de referencia que daba sentido a lo que yo estaba percibiendo, que hacía que, claro, al no tener sentido era como mucha información flotando dentro de mí que no estaba colocada, ¿no? Y eso te descoloca mucho y te desempodera mucho y es muy difícil de llevar, ¿no? Bueno, luego a mis 47 años, en el 2013, suelto ya Xavi al Día, la revista, y dejo ya de ir tanto como pollo sin cabeza, y ya como la astrología iba más, y al año siguiente ya me queda más energía para todo esto, pues al año siguiente empiezo a hacer las clases de Vivir desde el Ser. Empiezo a diseñarlo y a darlas ahí en el centro de terapias y es todo un éxito durante unos años. Y también en el 2016, con 50 años, es cuando por fin escribo y publico mi primer libro, Vivir desde el Ser, que está basado en todo el material de las clases y en una canalización que recibí sobre las eras. Y luego, también a finales del 2016, cuando publico mi libro, que, bueno, tenía una amiga que resultó ser difícil y conflictiva, que se había alejado ya de mi vida, pero quería volver a entrar, le puse los límites y ahí ella estalló de mala manera, pero por esa época que ya estaba empezando a saber cómo decir que no y cómo decir no, ya no, y respetarme a mí misma. Y es también cuando digo toda la energía vuelta a mí. Y digo, ya no voy a entregar mi energía a nadie más, así con ese pretexto de cuidar, porque ya había empezado a entender que cuidar a otros no te da un lugar en el mundo, convierte en una persona sumisa y desagradable al mismo tiempo, ¿no? Y había estado cuidando a esta amiga, que había sido también colega, o sea, que estaba trabajando conmigo ahí en el centro. Yo le había ayudado de todas maneras posibles y era una relación más bien
tóxica porque ella se aprovechaba y, y no hablaba bien de mí. De hecho, se metía bastante conmigo y hacía que los demás me despreciaran, ¿no? Todo esto hay que decir que no soy ninguna santita porque en mi afán de cuidarla lo que estaba haciendo era proyectar mi pobre de mí sobre ella y estaba como obligándola inconscientemente a funcionar como una niña, la estaba desempoderando en definitiva, ¿no? Aunque mi intención fuera otra, pero no son. Luego aprendí que es que no se funciona así, ¿no? No es correcto. Bueno, total, que al final de ese año, ya con 50, casi 51 años, digo, se acabó toda energía para mí, vuelta a mí, y empiezo ahí con todo el tema del autocuidado, que luego se convierte en todo lo del bebé interior, que está en herramientas de mi página web, ¿no? También por esa época tengo una relación a distancia, nos vemos poco y al final decido yo cortar esa relación y enfrentarme al rechazo, al sentimiento de rechazo que hacía que yo estuviera siempre pendiente de darle respuesta, de conectar, de tal, a cambio de que me contestaba cuando le daba la gana, ¿no? Entonces ahí pude superar mi miedo al rechazo comunicando conmigo, hablándome a mí, conectando conmigo, ¿no? Entonces ahí esa conexión coincide con el autocuidado, con ese vuelta a mí, mi energía para mí, y ya no malgastada en otras personas, porque no es bueno hacer eso, ¿no? No es bueno perder tu energía en otros. Y empiezo a recuperarme, ¿no? Y al mismo tiempo, poco después, empieza el síndrome del nido vacío. Ese es mi retorno de Quirón y entonces cuando sucede lo del síndrome de nido vacío, lo que está pasando es los 2 años previos a la pandemia, empieza la gente que viene al centro, empieza a dejar de venir, las clases empiezan a dejar de asistir a las clases, terapeutas que trabajan conmigo hacen otras cosas, se van por otro lado, entonces siento como se acaba el momento del centro, pero claro, ya para estas alturas ya he aprendido que los cambios vienen así, ya sé cómo vienen y no los sufro, ¿no? Aunque estuviera triste, aunque sintiera un poco ese síndrome del nido vacío, yo no he tenido hijos, pero lo he sentido ahí. Sin embargo, he podido, he aprendido como a superar esos cambios e incluso a mirar con ilusión. Entonces ya sabía que venía al final de la época del centro, no sabía cuándo iba a pasar, tardó más de lo que yo me creía, empezó la desbandada, algún desencuentro con algunas amigas también incluido, como no, hasta que en el 2020 llega la pandemia, empezamos a estar encerrados y mi vocecita interior me dice, toda la carne en el asador. Y, o sea, dalo todo con los vídeos, ¿no? Entonces empiezo a hacer un vídeo al día, y gracias a ahí Instagram me pega el petardazo, hago entrevistas con Pablo Flores y de ahí empieza a funcionar de verdad mi profesión de psicóloga, que hasta entonces no terminaba de despegar con una frecuencia que me permitiese mantenerme bien. Bueno, también es verdad que como tenía el centro de terapias y estaba sosteniendo todo eso, pues y tenía todas las clases, pues quedaba poca energía para dedicarlo a las terapias individuales. Y bueno, luego con la pandemia tengo otro desengaño amoroso. No sucedió nada, todo ocurrió en mi imaginación prácticamente. Y, y ahí sí que viví, digamos, la herida del descontrol, que no es una de mis principales heridas del ego, pero vamos, la atravesé bien atravesada hasta que conecté con un sentimiento profundo de aceptación, de amor con lo que hay. Entonces ahora no sé, tengo, después de lo que he pasado, como un sentimiento profundo de amor por las personas, por la vida, por las personas que han pasado por mi vida, por todos los amores que fueron frustrados. Siento profundamente que sí que ha habido amor, que sí que ha habido y hay conexión, que no importa las formas que haya externas, no importa lo que pasó, la conexión siempre es real y es lo más importante, ¿no? Como cuando realmente conectas con tu corazón,
y tu corazón te da las respuestas y te confirma la conexión, que eso es la coherencia, que eso es vivir desde el ser. Eso es todo lo que importa, ¿no? Entonces, eso te da una fe y una confianza profunda en la vida, ¿no? Que es absolutamente maravillosa. Bueno, luego con 55 años empiezo ya con todo el tema de los grupos, la comunidad online y más grupos y empiezo a sentirme cada vez mejor en grupos cada vez mayores, ¿no? Luego a los 57, que compro la casa que tengo aquí en el norte y tengo un tema con las obras impresionantes, que he hecho podcast y demás, que algunos ya sabréis de sobra. Pero básicamente no me terminaban las obras y fue una lucha y una angustia y una ansiedad, una inseguridad tremendas. Al final todo acabó bien. Bueno, había dinero que me quedé sin él, pero no importa, porque al fin y al cabo pensé, digo, ¿dónde empieza el karma, ¿no? ¿En qué vida empieza el karma? ¿Quién dice si no? Quizá yo tengo una deuda kármica con el constructor y que ahora tocaba la balanza de su lado en vez de del mío, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido quejarse, y si me quejaba me di cuenta, gracias a toda esa experiencia que coincide con Plutón pasando por encima de mi Sol durante 3 o 4 años, como si no fuera suficiente lo que ya había pasado. Entonces ahí aprendo a no ser víctima. Y no ser víctima básicamente es elegir tu actitud ante lo que ante lo que te pasa en la vida. Entonces siempre que elijas tu actitud, no eres víctima. O sea, yo elijo enfrentarme así en esta situación. Yo lo elijo. Y entonces ese fue un aprendizaje brutal de Plutón sobre mi Sol, y gracias a las obras. Y al año siguiente, el aprendizaje que tiene más que ver con la parte, digamos, con la parte comercial de mi negocio, que después de tener todo ese auge durante la pandemia, luego vino un bajón muy importante a raíz de toda la energía que dediqué a las obras, no lo dediqué ahí. Y entonces me vino un bajón bastante importante, pero al principio me iba comparando, además soy tipo 4 y se nos da bien comparar y hacer de víctimas, y me iba comparando con los demás porque ellos pueden, porque yo no, bla, 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 hasta que me di cuenta de que no tiene sentido compararse, porque cada persona es diferente, cada historia es diferente, cada idea de éxito es diferente, que el éxito no tiene por qué ser ganar dinero, que el éxito para mí es ser coherente, y coherente procuro serlo siempre. Y es suficiente, ¿no? Y que ya la vida te dará lo que tenga que darte y vendrá el cambio que tiene que venirte. Y cuando algo decae o se pierde o se termina, es genial, porque luego viene algo nuevo y estimulante e increíble. Entonces, a lo largo de todos estos 59 años de vida, cumplo 60 en enero, he aprendido muchísimo y aunque ha sido muchas veces duro a nivel emocional por la falta de contención y falta de protección y de apoyo, he aprendido a contenerme y apoyarme a mí misma, que es como me piden mi Saturno y Quirón en Piscis en la casa 4, a finales de la 4, es como me pide mi Plutón en Cáncer en la dracónica, ¿vale? Mi madre tiene Plutón en Cáncer natal, yo lo tengo en la dracónica, que Plutón en Cáncer o en la 4 dan un sentimiento muy profundo de inseguridad, pero también mucha fuerza y resiliencia. Entonces, bueno, en todo esto he aprendido muchísimo sobre mí, muchísimo sobre el ser humano, sobre las emociones, sobre el cuerpo, sobre el pensamiento, la mente, sobre el sistema nervioso, sobre las relaciones humanas, sobre las habilidades sociales. He aprendido a cuidar a mi niña interior, a conectar con mi cuerpo, a regular mi sistema nervioso, a atravesar todos los techos del ego habidos y por haber. He aprendido a conectar también con la parte más sutil del espacio mental, ¿no? Con lo energético, con lo sensible,
He aprendido a aceptar los cambios, además incluso a verlos con ilusión, a aceptar lo que la vida me trae, aunque no tenga pareja, aunque no tenga hijos, lo acepto plenamente, ¿no? Ya no lucho, acepto que las amistades vienen y van y ya no me lo tomo personal, ya no me duele, poquito, siempre da un poquito de penita, pero lo acepto plenamente, ¿no? He aceptado que aunque algo te da miedo, hazlo, porque vale la pena intentarlo, vale la pena ir más allá de ti, vale la pena tener las experiencias, ¿no? Aunque experimentes el error. He aprendido a conectar con mi corazón, a tener una fe profunda en la vida, en mí mismo, en la humanidad, una confianza en que hay una fuerza mayor que nos guía hacia una evolución. He aprendido también la paciencia, a que no puedes tener lo que quieres, a que con constancia, con voluntad y estando muy alineada, la vida te va a dar lo que necesitas y lo que es para ti, ¿no? Pero no es a base de voluntad egoica, ¿no? Tienes que conectar con tu corazón y con tu yo superior, y es desde allí que llegas a conseguir lo que tu alma quiere, ¿no? No lo que tu ego quiere. Y he aprendido a confiar profundamente en la vida, a no tener miedo de las cosas que pasan o que puedan pasar, que eso no quiere decir que en el momento que pasan cosas no tenga miedo, que sí, pero lo sé superar rápidamente, lo sé colocar en su sitio, sé ver qué de positivo hay en cada cosa, sé darle la vuelta a la tortilla, sé volver a mí, sé volver a conectar con mi corazón, sé calmar mi sistema nervioso y no hago atribuciones externas de lo que me pasa. Entiendo que todo lo que me ocurre en la vida no es un castigo, no es algo que tengo que saber lo que está pasando, simplemente son invitaciones a experimentarme cada vez más para ser cada vez más yo. Y todo esto es lo que yo ahora enseño, es lo que yo ahora comparto con todos vosotros para ayudaros a que vuestro camino sea más fácil, más suave que el mío, ¿no? Porque cuando ya alguien lo ha recorrido, luego es mucho más sencillo cuando entiendes lo que está pasando, por qué pasa y cómo pasa. Y si quieres que te acompañe, pues me puedes pedir una sesión, ya sabes. Y también puedes unirte a mi comunidad online, que ahí crecemos juntos todos los días con la astrología, con vivir desde el ser y con toda la experiencia de la vida que la vida me ha aportado, me ha dado, ¿no? Y con esto quién soy, que todavía no soy un proyecto de ser humano infalible, ni mucho menos. Todavía tengo mis inseguridades, mi sistema nervioso todavía no está siempre regulado, pero sé regulármelo. Tengo mis inseguridades y mis pequeños miedos, pero sé tener confianza en la vida. Y ahí estoy para ti, si quieres. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.